Saludos hermanos de la iglesia Amor Viviente en Madrid. Soy el pastor Carl Bernhardt y quiero decirles cuán agradecido estoy que me permiten ser parte de la celebración de su 5º aniversario. Felicidades, Iglesia Amor Viviente Madrid. Gracias, Diana, por tomarse el tiempo de invitarme para compartir con ustedes, para estar con ustedes. No saben cuánto me llena de gozo, de alegría. Estoy emocionado. Obviamente me gustaría estar ahí con ustedes y poder compartir más de cerca, pero las circunstancias de la vida no nos permiten en este momento, pero espero yo que un día pueda darse y que ese día no sea muy lejano, que sea pronto. Pero quería enviar un saludo para ustedes, decirles feliz aniversario. Gracias hermanos queridos, gracias Diana, gracias a su familia, gracias a todos los líderes de la iglesia en Madrid. Realmente es una bendición y quiero transmitir también un saludo de parte de mi familia y de parte de nuestro liderazgo, la iglesia, toda la iglesia Amor Viviente en New Orleans, para ustedes también. Feliz aniversario para todos ustedes. Nos alegramos con ustedes. Qué privilegio que tenemos, qué bendición. Algún día a Dios se le ocurrió comenzar algo en Madrid y fue ocurrencia de Dios, no fue ocurrencia de nosotros. A Dios se le ocurrió comenzar algo en Madrid y por alguna razón Dios no comienza algo si no es por alguna razón. Él tiene un propósito hermoso, hay una semilla que se ha sembrado y ustedes son parte de lo que está germinando y ahora son parte de lo que va a producir para que otras semillas también puedan ser sembradas y germinar. Yo quiero compartir una breve reflexión con ustedes acerca de los recursos de Dios. Ustedes son los recursos de Dios, son el recurso de Dios para las cosas hermosas que van a venir, que van a pasar y que están pasando. Hermanos queridos, no se limiten en soñar, no se limiten en creer. Yo vengo de una iglesia donde no existía una iglesia. Nosotros conocimos a Cristo en un momento, eran un montón de muchachos locos, jóvenes en aquel entonces, y comenzamos a soñar, a creer. No estábamos pensando ni siquiera en una iglesia, estábamos pensando simplemente en dar a conocer a Jesús por las obras que habíamos recibido de Él, cómo Él había perdonado nuestros pecados, nos había salvado y había cambiado nuestra vida. Así que ese montón de muchachos locos en Puerto Cortés, en Honduras, tal vez ustedes están familiarizados con la ciudad, habían cambiado y ahora estaban compartiendo el mensaje de salvación a otros. O sea, Dios no se equivoca. Dios sabe a quién asigna en cuál lugar, porque Él tiene un plan, un propósito. Accidentalmente tú no estás en Madrid, no, estás ahí porque Dios tiene un plan perfecto. Tú eres el recurso que Dios quiere usar. Y yo quiero que tú te mires así, el recurso, ¿a quién más va a usar el Señor? Yo recuerdo hace unos años atrás que estuvimos en una conferencia de misiones de las iglesias Amor Viviente. Particularmente estuvimos en una reunión en Madrid, tuvimos un tiempo para adorar, un tiempo para salir y orar por la ciudad, orar por diferentes áreas de la ciudad. Pero mientras estábamos reunidos en un hotel, recuerdo una muy querida amiga nuestra, oigo una voz, alguien que comienza a cantar, que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No puedo olvidarme de ese momento y estoy seguro que Dios no nos llevó a Madrid para regresar atrás. No, Dios tiene un plan y usted tiene que verse como el privilegiado, la persona que Dios va a usar para que algo más pueda pasar en Madrid. Los recursos de Dios somos nosotros. Y yo solo pienso en muchos pasajes de la Escritura. A veces uno piensa que los recursos de Dios son cosas como extraordinarias. No, claro, el mejor recurso que tenemos es Dios mismo. Él es extraordinario. Pero la piedra que toma David para matar al gigante es una piedra nada más. ¿Quién puede pensar que con una piedra Dios va a liberar a un pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo asustado por un enemigo grande que venía contra ellos? Bueno, pero David fue con una piedra. Dios usó ese recurso, pero sobre todo David sabía que el recurso no era la piedra, era un instrumento que Dios iba a utilizar en favor del pueblo suyo, pero David sabía que su recurso era Jehová. Por eso cuando enfrenta al gigante, David dice, no, yo no vengo a ti con espada y lanza, no, yo vengo a ti. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos,
por eso estamos en Madrid, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que ánimo para todos, ánimo para todos. Sí sé que hay momentos de dolor, sí sé que hay momentos de preocupación, sí sé que hay momentos de lágrimas, todo eso es parte de. Pero Dios en todo y a través de todo eso quiere glorificarse y usarlos a ustedes. Imagínense qué lindo es esto, solo pensarlo. Yo no sabía que el recurso de Dios para que comenzara una iglesia en Puerto Cortés, la primera iglesia misionera en Honduras después de Tegucigalpa, yo no sabía que el recurso de Dios era un montón de muchachos que habían dejado de ser locos y ahora estaban compartiendo el mensaje de salvación con otros. ¡Qué privilegio! Y de repente ahora uno sabe que hay una iglesia ahí. ¿Qué recursos usó Dios? Bueno, Él es el recurso, pero Él se valió de personas tan inútiles, podría decir, como éramos nosotros, un montón de muchachos locos, pero con un mensaje que había cambiado nuestro corazón. Y quiero que piensen en eso, por favor. Quiero que piensen en eso. Claro, en ese correr del tiempo de estar compartiendo el mensaje allá, experimentamos cosas que nos daban dolor, nos preocupaban, gente que tal vez asistía y después ya no asistía, gente que se convertía, algunos permanecían, otros no, un montón de cosas y problemas que pueden haber. Todo eso lo vivimos, pero cuando Dios tiene sus ojos puestos en un lugar, ningún problema va a hacer desistir a Dios de acabar la obra que Él comenzó. Dios comenzó una obra en Madrid y Él no va a desistir de acabar la obra que Él comenzó. Y lo lindo es que los tiene a ustedes ahí para hacerlo. Ustedes son el recurso de Dios. Ánimo, ánimo, queridos hermanos. No se vean menos, no se vean poca cosa. Ya les dije, con una piedra David derrotó a un gran gigante, a un gran soldado. Y no solamente eso, 4 leprosos usó Dios para liberar Samaria, una ciudad donde el pueblo de Dios estaba encerrado, encarcelado. El sitio de Samaria significaba que los enemigos lo tenían rodeado. Y afuera de la ciudad 4 leprosos deciden levantarse, deciden ir donde están los enemigos. Y al ir donde están los enemigos escucharon que venía un ejército contra ellos y salieron corriendo y dejaron todo, la comida, los que se estaban muriendo de hambre en Samaria, ahora tenía oportunidad de tener alimento. ¿Por qué? 4 leprosos. Miren los recursos de Dios. ¿Quién va a pensar? Una piedra, 4 leprosos. ¿Cómo es posible que con poco se pueda hacer tanto? Pero así es, con poco se puede hacer mucho, mucho, mucho. Eso poco puesto en las manos de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Tal vez nosotros a veces nos sentimos como pocos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un grupo, no sé qué tan grande sea, pero no es el tamaño lo que importa, sino el corazón de las personas que conforman un sueño, una visión. No es el tamaño, no es la cantidad de gente, sino la cantidad de intención, de deseo de honrar al Señor. Así que ustedes están ahí no porque se les ocurrió, ustedes están ahí porque fue ocurrencia de Dios. Y al ser ocurrencia de Dios, Dios quiere decirte que Él quiere usarte para ser el instrumento que Él quiere hacer, para que muchas cosas grandes que todavía tus ojos no ven, puedan verlo. Y si no lo ven tus ojos, que lo puedan ver por lo menos otras generaciones que vendrán después. Así que ánimo a mí, mis queridos hermanos. Y quiero proponer un pasaje en el Evangelio de Juan. Una historia bien conocida, bien popular. Muchas veces se ha hablado de esta historia. El capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Y lo voy a leer. Y después volvemos un poco atrás a la lectura y conversamos sobre este asunto. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Yo me detengo ahí un poco. Le seguía una gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque miraban señales, nada más. Muchos de ellos solo seguían por la curiosidad de ver qué es lo que iba a hacer Jesús, qué otros milagros iba a hacer. No era tanto para acercarse, conocerle, entregarse a Él. Bueno, imagínense, así hay de todo en la vida. Hay personas que se acercan a Jesús porque quieren estar con Él. Hay personas que se acercan a Jesús porque saben que Jesús puede hacer milagros. Aquí había una gran multitud que le seguía porque veían las señales que hacían los enfermos.
Quizás algunos con una buena intención y quizás otros solamente por curiosidad. Continúo con la lectura. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Cuando hablamos de gran multitud era mucha gente. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan. Ya me imagino con una calculadora él pensando. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Recuerden, hay una gran multitud y Jesús tiene carga por ellos porque no han comido. Y hay alguien que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y alguien dice, Andrés dice: pero ¿qué es esto para tantos? Tanta gente que hay aquí. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este evento en la Biblia es tan importante que aparece registrado en los 4 evangelios. Es sumamente importante. Si por alguna razón aparece en los 4 evangelios, eso denota una importancia que tiene para Dios este evento. La alimentación de quienes escuchan la palabra y el poder que Él tiene para suplir cualquier necesidad física, emocional, espiritual. Pero hay un cuadro aquí que me llama la atención, que yo quiero que nosotros conversemos sobre esto. Antes de poder dar de comer a 5,000 personas, uno tiene que pensar: ¿y dónde está la comida? ¿Qué comida les doy? O sea, se necesitaba tener el recurso, se necesitaba la comida. ¿Y quién ofreció la comida? Porque obviamente no había nada cerca. Ya la gente, recuerden, una gran multitud. Ya se está haciendo tarde, han estado con el Señor y el Señor tiene carga por ellos porque sabe que tienen hambre. Y Él está cargado y está invitando a los discípulos. Es mucha gente, solo quiero que se ponga a pensar: 5,000 varones. Eso no incluye las mujeres, eso no incluye los niños, que quizás en algún promedio uno pensaría que eran alrededor de unas 20,000 personas, según lo dicen algunos de los estudiosos en la palabra. Pero no hay comida. Jesús quiere alimentarlos, pero no hay comida. Así es, Jesús quiere alimentar, Jesús quiere hacer algo en Madrid. Tal vez no hay mucho, pero Él quiere hacer algo y va a buscar el recurso. ¿Quién crees que es el recurso? Tú eres el recurso. Aquí hay un muchacho desconocido, no sabemos cómo se llama, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos de dónde era, de qué familia era, no sabemos
absolutamente nada de este muchacho, un perfecto desconocido. Lo que sí sabemos es que estaba dispuesto a ofrecer lo que él tenía. Y ese es un buen punto para nosotros también entenderlo y poder vivirlo y practicarlo, ofrecer lo que tenemos. Tal vez usted dirá, es que lo que yo tengo no es mucho, los recursos que yo tengo son muy pocos, mis dones no son tan bonitos como los dones del otro. Todos los dones que Dios nos da son importantes y deben de servir para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que nosotros tengamos como un trofeo con los dones que tenemos. No, sean muy grandes a los ojos de los hombres, sean muy pequeños a los ojos de los hombres. Los dones son dones que hemos recibido de Dios y sirven para edificar el cuerpo. Nunca menosprecies lo mucho o lo poco que Dios te ha dado. Y aquí está esta historia. Le llevan a Jesús un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. La reacción natural, claro, ellos estaban asustados de ver tanta gente y no hay comida. La reacción natural de los discípulos, pero ¿qué es esto para tantos? Tal vez tú miras Madrid. Hay tanto que hacer y miras una gran necesidad y quizás piensas igual, pero lo que tenemos, ¿cómo podrá ayudar para tantos, para tanta necesidad que hay? Bueno, yo no sé, los recursos puestos en las manos de Dios hacen una gran diferencia. Y cuando llevan al muchacho con los pocos panes y peces, él no se burló del muchacho. El muchacho voluntariamente ofreció lo que tenía. Lo que hizo Jesús fue tomar el recurso que había y dar gracias. Y con ese recurso se alimentaron aproximadamente, sí, 5,000 varones, pero quizás como 20,000 personas. Quizás nosotros sintamos que no tenemos mucho. Pero si lo que poseemos lo ponemos en las manos de Cristo, en las manos del Señor, Él va a hacer cosas que nosotros jamás nos hemos imaginado. De hecho, no hace falta ser una persona famosa, reconocida para hacer grandes cosas. Solo se necesita ser una persona que, como nosotros, locos allá en Puerto Cortés, recién convertidos a Cristo, dándole vuelta a una ciudad con el evangelio de salvación. La gente podía ver que aquellos pecadores sinvergüenzas que habíamos sido nosotros, como nuestra vida era una evidencia de un cambio rotundo, radical, claro, que llamaba la atención de una ciudad. Y todo el mundo comenzaba a preguntar, ¿qué ha pasado con esos muchachos? Bueno, lo repito, no se necesita ser famoso para alcanzar grandes cosas. Ya tenemos a alguien que es famoso y es Señor y Rey sobre todo lo que hay, Jesús. A Él es a quien necesitamos. Lo importante es darnos cuenta que Él quiere usarnos como nosotros somos. En esta lectura yo veo una gran necesidad. Y Jesús lo que está tratando es de hacer o de crear en el corazón de los que le siguen un sentimiento de responsabilidad para atender la necesidad que hay. Es decir, nosotros, ustedes están en Madrid, nosotros estamos en Nueva Orleans, y Dios lo que está poniendo en nuestros corazones es una responsabilidad, un sentimiento responsable ante la gran necesidad que hay en nuestras ciudades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a atender lo que esta multitud está necesitando? Y Jesús está tratando de sacudir el pensamiento de los que están más cerca de Él, de sus discípulos, a quienes Él está formando para que ellos despierten. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Él sabe todas las cosas. Imagínense usted, hay una gran multitud. ¿Cuánta multitud, cuánta necesidad hay en Madrid? ¿Cuánta gente que está angustiada, necesitada?
lejos, sin esperanza, hambrientos de algo diferente hay en Madrid. Mucho. Y cuando usted piensa en la magnitud, usted dice, quizás lo mismo que dijeron los discípulos, porque Jesús, cuando vio a la multitud, Jesús les dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el versículo 6 dice, esto decía para probarles, porque él sabía cuando le preguntaba a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Era para probar a Felipe. Hay cosas que nos van a probar a nosotros. Ustedes están en Madrid seguramente enfrentando, y sobre todo en medio de esta pandemia, enfrentando un montón de cosas indecibles, un montón de cosas que son preocupantes, un montón de cosas que uno no sabe qué va a pasar, cómo hacerle, cómo enfrentar esto. Tranquilo, Dios sí sabe. Dios sí sabe y alégrate con eso, gózate con esa convicción, con esa seguridad. Pero esto decía a Felipe para probarle, porque él sabía, Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús sabe lo que va a hacer en Madrid. Jesús sabe. No tengas temor. Solo deja que el recurso que eres tú esté puesto en las manos suyas. Ve, repito lo que dije al principio, quizás alguna de esta gente de la multitud estaban ahí por curiosidad para ver si él hacía alguna señal, y entonces al hacer alguna señal admitir, oh, de veras, este es el Mesías. Otros quizás solo porque querían ver la novedad de las cosas que estaban pasando. Y ahí aparece la historia donde Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Y claro, cuando uno mira y lee todo lo que está escrito aquí, las circunstancias ameritaban que alguien se preocupaba por esta multitud. Pero Jesús quería que fueran sus discípulos los que estuvieran preocupados qué hacer. Hermanos, no podemos desligarnos de la necesidad que hay delante de nosotros con mucha gente que está muriendo, que está yéndose a la muerte eterna, sin esperanza, sin salvación. Nos corresponde a nosotros. Jesús quería que sus discípulos sintieran la necesidad. Para él, hacer un milagro era lo más fácil. Él es el Señor. Él no necesita la asistencia de nadie. De hecho, Dios no necesita la asistencia de nadie, pero Él quiere que tú y yo seamos colaboradores con Él de grandes cosas, para que nosotros nos gocemos de ver cómo con personas, con recursos que son tan limitados como nosotros, Dios puede hacer cosas ilimitadas, porque Él es un Dios ilimitado. Y esto a mí me llena de emoción. Comenzar entendiendo que hay una responsabilidad. Tengo que abrir mis ojos y ver que hay una multitud, hay una gran necesidad. ¿Por qué estoy yo aquí en Nueva Orleans? ¿Por qué está usted en Madrid? Levante tus ojos y mire la gran multitud que hay con carga, con necesidad. Yo sé que mucha gente se acerca a nosotros porque somos la iglesia, y realmente nosotros no tenemos. Si no salva a Cristo, ¿quién va a salvar? Ni es solo por pertenecer a una iglesia, no tenemos los métodos, no tenemos la manera, no, el único que salva es Jesús. Pero Él quiere usarnos a nosotros para que nosotros podamos atender la necesidad de Jesús en la vida de otras personas. Él está dispuesto a acompañarnos, a estar con nosotros, a ayudarnos, pero quiere que nosotros entendamos que hay una responsabilidad. Madrid está en sus manos. Dios le dio ese privilegio. Siéntase usted emocionado. No es solo una carga, una preocupación. No, es un privilegio. Cuando yo veo atrás y veo años atrás, los grandes privilegios, claro, desafíos, pero los grandes privilegios que Dios me dio, porque Dios no me ha necesitado a mí, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, pero Él quiere que nosotros seamos colaboradores con Él, para que miremos las obras grandes y hermosas que Él hace. Usted está en Madrid porque Dios quiere que usted vea la gran obra que Dios quiere hacer a través suyo. Jesús para eso vino, para servir. Y ese es el sentimiento que nosotros tenemos que tener también, no para ser servidos. Y aquí está hablando con Felipe, ¿verdad? Jesús sabe lo que él tiene que hacer, pero quería probar, quería despertar en Felipe y en los demás
algo que fuera una lección de vida para ellos. Felipe respondió: 200 denarios de pan no es suficiente, Señor. ¿Cómo vamos a hacer? 200 denarios, que era una buena cantidad de dinero, no iba a ser suficiente para cada uno, para que cada quien tome por lo menos un poco. Hermanos queridos, no se frustren cuando vean la necesidad. No. Vean la necesidad como una oportunidad. Porque uno se frustra, de repente uno dice: bueno, es que esta ciudad es bien dura, esta ciudad es bien complicada. No se frustren con eso. ¿Acaso lo duro Dios no lo puede transformar? ¿Acaso nosotros no éramos duros y Dios nos transformó? O sea, no se frustren, más bien vean las circunstancias como una oportunidad. Vean las cosas como Dios las ve. Felipe no lo estaba viendo, pero Jesús quería enseñarle cómo ver esto. Y ahora ahí están más bien ellos quizás frustrados. Jesús miraba la multitud como una oportunidad para que el nombre del Padre fuera glorificado. Felipe miraba la multitud como un gran problema nada más. Dios mira Madrid y a ustedes en Madrid como una oportunidad para que Dios sea glorificado en Madrid a través de vasos simples, sencillos, de instrumentos no famosos, sino, recuerden que Dios nos sacó de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y eso me llena de satisfacción, de alegría a mí. Porque si Dios nos usa, no es porque hemos sido buenos, sino porque Él ha sido grande en su misericordia. Pero aquí está la diferencia. Jesús ve una oportunidad en la multitud. Felipe lo que ve es un gran problema, una carga difícil para ser llevada por ellos. No hagan eso en Madrid. No queremos hacerlo en New Orleans. No debemos de hacerlo en ninguna de las ciudades donde Amor Viviente está. No debemos de hacerlo en ninguna de las ciudades donde Dios nos lleve, porque Dios nos va a llevar a otros lugares. Cosas grandes van a pasar. No tenemos mucho tiempo, pero el tiempo que tenemos que aprovecharlo. No podemos ver los problemas solamente, tenemos que ver la oportunidad. Jesús le está enseñando a sus discípulos: miren la oportunidad, miren lo que puede hacerse en una multitud necesitada. Aquellos están pensando: 200 denarios no ajustan para darles de comer. Ya me imagino la gente hambrienta, quizás murmurando, quizás pensando este montón de gente va a terminar en un momento violento porque la gente se va a desesperar. Todos tenían un montón de preocupación seguramente, pero nosotros somos invitados a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo miraba Jesús las circunstancias? Para Felipe no ajustan 200 denarios, no es suficiente, porque él mira las cosas humanamente. Y a través de nuestros esfuerzos humanos no podemos saciar la necesidad que hay en Madrid. Imposible, no hay manera. Nunca podemos saciar la necesidad a través de medios humanos. Creo que esta lección la debemos de tomar nosotros, tú y yo. Realmente nosotros personalmente no tenemos suficiente para saciar a la gente. Aún tratando de buscar todas las formas posibles para quedar bien con ellos. Es muy probable que la gente terminara disgustada. Pero nosotros sí podemos hacer algo. Podemos traerlos a la casa de Dios. Podemos traerlos a los pies de Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas para la gente. Pero si la idea no es traerlos a los pies de Jesús, realmente vamos a perder el tiempo, porque solo Jesús es capaz de saciarlos. Nosotros somos los mensajeros que debemos de traer a la gente al que ha saciado nuestro propio corazón. Si nosotros hemos sido saciados por Él, entonces somos los que somos enviados para que el corazón de otros también sea saciado. La respuesta es Cristo, el recurso es Cristo, y Dios quiere que nosotros seamos colaboradores, participantes con Él de las grandes cosas que Él quiere hacer. Traerlos a Jesús. No solamente es traerlos a un grupo de crecimiento, llevarlos a la iglesia. No, hay mucha gente que lleva a la iglesia, pero traerlos a Jesús. Si Jesús no falta en el corazón de ellos, todo va a estar bien. Uno puede tener todo, y usted lo sabe. Hay gente que tiene todo, pero están vacíos, no tienen a Jesús, es como que no tuvieran nada. Muchas personas tienen muchos bienes, muchos recursos, muchas cosas,
repito, posibilidades, recursos, pero si no tienen al Señor, de nada sirve. Y aquí está Jesús tratando con la visión humana de Felipe, también está tratando con Andrés. El versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés se acerca a Jesús con lo que aparentemente pudiera ser la solución. Ahí hay un joven a la par de él que tiene un recurso, tiene panes y peces, no son muchos. Pero Andrés no disimula que él es realmente un hombre incrédulo que necesita aprender a creer. Lástima que así como Andrés, hay mucha gente hoy que miran los problemas tan grandes que no son capaces de creer que Dios es capaz de hacer lo que nuestros ojos no pueden comprender, nuestra imaginación, nuestra mente no puede comprender. Así está Andrés. Andrés es una persona con un ánimo caído, un ánimo pobre, triste, un hombre que no ve recursos, no ve cómo salir en medio de la situación de una multitud hambrienta. Pero trae a un joven y le dice: aquí está este muchacho con unos panes y unos peces. Pero él mismo dice: mas, ¿qué es esto para tantos? Para mí la opinión negativa es lo que más fácil puede contagiar a otros. ¿Y cuánta gente hay negativa en medio de un proyecto, en medio de un sueño, en medio de emprender algo, en medio de una decisión, en medio de ideas que son correctas, que vienen de parte de Dios? ¿Cuánta gente no se ha levantado con el peor de sus ánimos, más bien a decir: pero ¿cómo lo vamos a hacer si eso es demasiado grande? Seguro que ha pasado con ustedes también. Aquí en Madrid, con todos los problemas que hemos tenido, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, y a saber qué nomás va a venir, ¿cómo vamos a hacer? Para Dios no hay ninguna cosa difícil, nada es imposible para Dios. Llénate con eso, alégrate con eso, gózate con eso. Eso es tu vida, esa es tu confianza, esa es tu seguridad. Claro, Dios no va a hacer lo que sea mi capricho. Él sabe hacer las cosas mejor y más abundantemente de lo que yo puedo pensar o pedir. Y aquí está este cuadro. Queridos, lo que tienes es suficiente. Repítelo para tu propio corazón. Porque muchas veces nosotros nos vemos como muy acabados, muy... Yo no estoy diciendo que seamos las personas más orgullosas. No, ya dije yo, en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. En nuestros recursos humanos no podemos hacer nada. Pero en los recursos suyos, en los recursos de Dios, todo es posible. Y esta historia tiene como una explosión aquí al final de esta historia, porque realmente hay una gran multitud. Hay un joven que tiene una idea, porque ni tenemos el nombre del joven, no sé cómo se llama, pero tiene un poco de recurso. Dios, por alguna razón, tenía a ese joven en ese lugar y lo tenía con un recurso bien limitado. Ya la gente estaba cansada, se había reunido por mucho tiempo para escuchar a Jesús. Pero había un muchacho, ¿quién iba a pensar que en un momento así iba a estar un muchacho con justamente lo que se necesitaba? ¿Quién iba a pensar? Tal vez tú no lo has visto, pero tú estás en Madrid. Justamente lo que Madrid necesita. Tú estás ahí porque eso es lo que Dios necesita para que algo en el corazón de Dios ocurra en Madrid a través del recurso que Él tiene. El recurso eres tú. No te veas de otra manera. Yo sé que uno lucha con uno mismo, con sus inseguridades, con sus temores, con sus incapacidades. Aquí hay algo que está pasando. Aquí hay una incapacidad, aquí hay temores, no hay suficiente, solo hay 5 panes y 2 peces. Todo lo que había. Pero ¿qué es lo que hace el muchacho? Pone todo lo que tenía.
Era un huérfano él, era una persona que le llevaba esos panes a su casa, a su familia, o iba a vender ese pan para hacer un poco de recursos. No sabemos nada, pero eso es lo que él tenía. Tal vez a los ojos de los demás era como despreciable y menospreciado, porque ya saben lo que dijo Andrés, pero ¿y esto para qué va a servir? ¿Qué es para tanto? Yo no sé. Pero ahí estaba un muchacho, porque el plan de Dios es perfecto. Y estaba con panes y peces, pocos, pero estaba ahí. En Madrid hay una gran multitud, hay una gran necesidad. Y a saber qué cosas pueden venir. Pero Dios tiene a personas como tú allí, que deben de darse cuenta que son el recurso de Dios. Tal vez son solo 5 panes y 2 peces. Tal vez así te consideras, así lo veas, pero esto es lo que Dios necesita. No necesita mucho. Es que lo que tenemos lo podamos entregar a las manos del Señor. Entonces, aquí está la historia. Jesús manda a recostar a toda la gente en la hierba. Él sabe siempre lo que tiene que hacer. Y se recostaron como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Si yo quiero hacer algo hoy es dar gracias por Amor Viviente Madrid, por lo que hay. No estamos hablando de un montón de multitudes, no, los 5 panes y 2 peces. Yo quiero dar gracias porque con eso Dios quiere hacer cosas grandes. Con eso Dios quiere hacer un milagro en una ciudad tan necesitada. Por favor, nosotros no pensemos que lo que tenemos es poco. Y si fuera así, no importa, ofrezcamos lo poco o mucho y pongámoslo en la mano del Señor, porque en las manos del Señor Dios puede producir un milagro impresionante. Iglesia, lo que tengas en tus manos, déjalo en las manos del Señor. Y participemos de la bendición de experimentar el gran gozo que produce en el corazón de un hombre que sirve a Dios, de una mujer que sirve a Dios, de ser colaboradores de Dios para ver un milagro. Claro que hubo un milagro. Claro que hubo un milagro. De todos los hambrientos que estaban en aquel momento, 5,000. Había un milagro, pero había un simple colaborador, un muchacho que entregó lo poco que tenía. Quizás, diría, es la decisión más inteligente que uno puede tomar. El muchacho no se queda con la gloria, porque yo hice, porque mucha gente hace eso. No, porque yo hice, porque. No, nosotros solo entregamos lo que tenemos. La gloria de todo lo que viene es para Dios. Él es digno de ser exaltado en gran manera y nosotros debemos de glorificar a Dios y debemos de sentirnos emocionados cuando todo mundo comienza a dar gloria a Dios. Si la gente nos da gloria a nosotros, vamos a tener problemas. Eso no es lo que se busca. Nosotros no somos nada más que colaboradores, inmerecedores también de ser llamados de esa manera. Nuestros esfuerzos humanos poco servirán. Lo que tenemos humanamente podemos decir, no creo que sea suficiente. Pero Dios quiere utilizarnos. Dios quiere que nosotros seamos el canal que Él usa para que otros puedan conocerle, para que otros puedan verle. Ese es nuestro privilegio. Queridos, yo quisiera dejarles con este pensamiento. Ayudarte a no pensar, a no decir que no tenemos suficiente. Hay otros que tienen, nosotros no tenemos suficiente. No, tenemos suficiente. ¿Por qué tenemos suficiente? Porque lo tenemos a Él. Él nos completa totalmente. Y lo tenemos a Él, ¿cuántas cosas nosotros podemos hacer? Entonces, cuando yo digo que no tengo lo suficiente porque muchas veces hablamos así humanamente, si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro, no, olvídate de eso. Tú tienes más. Dios tiene el recurso y tú eres el recurso. No digas no tengo lo suficiente, porque entonces al hacer eso estamos olvidándonos del Dios que hace las cosas que para nosotros son imposibles. Y es más, a veces tenemos talentos, tenemos cosas que Dios nos ha regalado
Y pensamos, sí, pero es que lo mío no es muy importante. ¿De qué va a servir lo que yo tengo? ¿De qué va a servir esto? Esto no es nada. No hagas eso, querido. Solo ponlo en las manos del Señor y verás cuántas cosas Dios puede hacer. El muchacho pudo haber escondido lo que tenía, pero lo ofreció. Y ocurrió un milagro. La multitud se alimentó. Y todo el mundo se fue a su casa contando cuán grandes cosas el Señor había hecho. Nosotros no podemos olvidar esta lección, no podemos olvidar lo que aquí está pasando, no podemos olvidar que tú y yo debemos de estar puestos en las manos de Dios. Repito, me encanta lo que hace David con el gigante. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vengo con esta piedra, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se enfrenta al gigante, se prepara para pelear con él, pero viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iglesia, Amor Viviente Madrid, lo que ustedes tienen es suficiente en las manos de Dios. Déjenme orar por ustedes. Yo quiero agradecer a Dios porque puedo ver, no los conozco a ustedes. Un día los voy a conocer. Y si no sucede ese día, por lo menos recuerden esto. Ustedes son el recurso que Dios tiene. Y ese recurso, pónganlo. No le retengan. Pónganlo en las manos de Dios para que cosas grandes y hermosas pasen. Hoy, mañana o cuando Él quiera que pasen. Pero siembra lo que tienes. Ponlo en las manos del Señor. Señor, te doy gracias por 5 años de fidelidad. Para nuestros hermanos de Amor Viviente en Madrid, son 5 años pensando nosotros en 5 años, pero desde antes, desde siempre tú has tenido planes. Desde antes tú moviste a estos hombres, a estas mujeres y a estos niños, a esta ciudad. Quizás pensando ellos que vinieron por algunas circunstancias, mas no sabían que tú ocupaste las circunstancias para que ellos estén plantados en una ciudad que necesita oír de ti, que necesita verte a través de la vida de otros. Te pido, Señor, que otros puedan ser impactados para cuando vean a Jesús en cada uno de ellos. Bendice nuestra iglesia en Madrid, Señor. Europa te necesita. Y tú tienes una semilla que se ha plantado en esta ciudad. Para muchos quizás sea muy poca semilla, pero para ti eso que parece poco puede alimentar a una gran multitud y al resto de Europa. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a ver que lo que tenemos puesto en tus manos va a producir cosas impresionantes. Ahora mismo, Señor, yo te pido que haya la voluntad por tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, que haya la voluntad nuestra para ponernos, sea que pensemos que tenemos mucho o poco, poner todo en las manos de Dios y entender que todo es útil en tus manos y que tú harás grandes cosas a través de las cosas que parecen que no son suficientes. Yo bendigo a la iglesia en Madrid porque es una iglesia que está en tu corazón. Y bendigo a las personas, a los hombres y mujeres que están al frente, a los líderes de esta iglesia, que están enfrentándose a los desafíos. Te pido que tu Espíritu Santo esté dándoles nuevo ánimo, nuevas fuerzas y una visión para que pacientemente puedan ver y esperar las grandes cosas que tú quieres hacer a través de ellos. No por grandes recursos humanos que hayan, sino porque ellos entienden que tienen el mejor recurso. Tú eres el recurso. Y nosotros, colaboradores contigo, para que sucedan grandes cosas. Bendigo tu iglesia en Madrid y te pido paz para esta familia, gozo, mucha bendición para esta familia amada. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, un gran abrazo. Pronto, si Dios quiere, ojalá pudiéramos verles y abrazarles en persona. Mi cariño para todos.